Legislación laboral. Contrato colectivo de trabajo. Un contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deba prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo de trabajo. El sindicato solicitante deberá contar previamente con la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si el patrón se negara a firmar el contrato colectivo de trabajo, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga. Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes. 1. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que obtenga el mayor número de votos de los trabajadores dentro de la empresa. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión. Y si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de trabajadores a su favor sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que voten por el sindicato de empresa o de industria. El voto de los trabajadores será conforme al procedimiento contemplado en el artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo. El sindicato o sindicatos que obtengan la mayoría de trabajadores, según sea el caso, obtendrá la constancia de representatividad correspondiente a fin de solicitar la celebración y firma del contrato colectivo de trabajo. La pérdida de dicha mayoría declarada por los tribunales, después de consultar a los trabajadores mediante voto personal, libre, directo y secreto, produce la titularidad del contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes, y se depositará el otro tanto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes celebrantes deberá de señalar domicilio. Dicho centro les asignará un buzón electrónico. El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido una fecha distinta. Para el registro de un contrato colectivo de trabajo inicial, se presentará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lo siguiente: documentos con los que las partes contratantes acrediten su personalidad, el contrato colectivo de trabajo, la constancia de representatividad y el ámbito de aplicación del contrato colectivo de trabajo. Una vez entregada dicha documentación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá de resolver sobre el registro del contrato colectivo de trabajo dentro de los 30 días siguientes. Dicha resolución será notificada a las partes. Para solicitar la resolución de un contrato colectivo de trabajo inicial, será indispensable que el sindicato obtenga del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la constancia de representatividad, a fin de garantizar los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Para el registro de un contrato colectivo inicial o un convenio de revisión, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores cubiertos por el mismo, a través del voto personal, libre y secreto. Un contrato colectivo de trabajo contendrá lo siguiente: los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se debe impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, y las demás estipulaciones que convengan las partes. Los contratos colectivos no podrán contener cláusula de exclusión por separación,
entendiéndose como tal la que establece que aquellos trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato por renuncia o expulsión del mismo puedan ser separados de su empleo sin responsabilidad para el patrón. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá expedir a quien lo solicite por escrito y pague los derechos correspondientes copia certificada del texto más reciente del contrato colectivo y o tabuladores que se hayan registrado. A solicitud de las partes, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, dentro de los 3 días siguientes a que ésta se presente, emitirá el certificado de registro del contrato colectivo de trabajo que contendrá lo siguiente: número o folio del expediente de registro, las partes celebrantes, domicilio y en su caso el buzón electrónico de cada una de las partes, el ámbito de aplicación del contrato, la fecha de la última revisión y el periodo de vigencia del contrato colectivo y su tabulador. La autoridad registral hará pública para consulta de cualquier persona la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentran depositados ante la misma. De igual forma, deberá expedir copia de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de trabajo deberá estar disponible de manera gratuita en el sitio de Internet de la autoridad registral. En los contratos colectivos podrá establecerse la organización de comisiones mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. Sus resoluciones serán ejecutadas por los tribunales en los casos en que las partes las declaren obligatorias. No producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que le falte la determinación de los salarios. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de trabajo, día de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales. El contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. Fuente de información: Ley Federal del Trabajo.